Muy buenos días a todos los lectores y seguidores de la Estrella de Panamá. Bienvenidos una vez más a Portada, este espacio de análisis y debate sobre política nacional e internacional. Hoy jueves 2 de febrero, ya con actualidad noticiosa y política. Pero bueno, antes de entrar a ver estas notas que traemos para hoy, pues como siempre la lectura de la portada de la versión impresa de la Estrella de Panamá. Hoy en su titular principal, pues nos dice: Carrizo renuncia a su ministro, a su cargo de ministro, inicia la carrera electoral. El vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, renunció a su cargo de ministro de la Presidencia para arrancar su carrera como abanderado, para buscar la candidatura como abanderado del oficialismo en las presidenciales del 2024. El Ejecutivo, mediante un comunicado, pues anunció la medida que hasta ayer, se conocía extraoficialmente, se mencionaba, incluso el propio Carrizo había dejado ver que tenía interés de correr a la candidatura presidencial dentro del PRD. Ayer se oficializó formalmente con la renuncia de Carrizo a la presidencia, al ministro de la presidencia. Bien, también tenemos una nota sobre el contrato minero. Recientemente, se conoció de la presencia de miembros de la junta directiva de First Quantum, la empresa canadiense que tiene las acciones pues de Minera Panamá. Y el titular de la portada nos dice: contrato minero, optimismo y la reunión de directiva. Aunque el lado gubernamental prefiere ser cauto en cuanto al acuerdo con First Quantum, los negociadores por parte de la empresa alegan que se ha avanzado en más de un 90%. La junta directiva de la empresa, como ya mencioné, pues se reunirá en Panamá esta semana y en las próximas semanas hará público su estado financiero y hará una conferencia de accionistas. Esto lo podemos encontrar en la página 5A. En Cultura y Cine, en la página 4A, Quiero bailar con alguien, un recorrido por la vida de Whitney Houston. Pues bueno, una film que recoge la obra y vida de esta artista norteamericana. También presencia china, el arte para celebrar el año del conejo de agua. Una nota que trata sobre las expresiones culturales ligadas a esta celebración china. En deportes, Tom Brady, la despedida y los elogios. El hasta ayer mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady, anunció su retirada para siempre de las canchas y en la NFL. Diversos sectores del mundo deportivo y por supuesto el fútbol americano pues elogian su trayectoria. También el Sindicato Industriales de Panamá estima que la economía panameña tendrá un crecimiento de 4 a 5% durante este año. Resultó y resaltó la CIP que el Producto Interno Bruto del sector creció 4.4% en 2022, esto en economía. También tenemos una nota sobre Café Estrella. En este caso nos habla de el Clio Cat Café, una cafetería para interactuar con gatos. Eso lo pueden ver también en la página 5B de La Decana, en su versión en papel y por supuesto en su versión en su versión digital en www.laestrella.com.pa. Bien, una de las notas que mencionábamos recién era precisamente la renuncia del vicepresidente a su cargo de ministro de la presidencia. Como ya mencioné anteriormente, esto es una cuestión que era un secreto a voces. Se conocía el interés del señor Carrizo pues de ser el abanderado para las primarias del partido oficialista. Además, esto se da en el marco de cuestionamientos y dentro y fuera del partido, pues el tema de las reservas. Los críticos al señor Carrizo, también al señor Benicio Roizo, que es presidente del partido, pues, y otros altos dirigentes de la cúpula del colectivo, pues, están siendo cuestionados por el tema de las reservas en relación con que supuestamente esto sería una
táctica para garantizar la victoria del señor Carrizo en estas elecciones primarias del partido PRD. Además de Carrizo, la renuncia del vicepresidente a su cargo de ministro, se esperan también la renuncia de otros altos funcionarios, como es el caso de el viceministro de Comercio e Industrias, Omar Montilla, el viceministro de Educación, Ricardo Sánchez, quienes buscan una curul en el distrito de San Miguelito. Y bueno, sin embargo, en el comunicado de presidencia, pues solo se hace referencia por el momento a la renuncia de Carrizo. Otra de los nombres que figuran que posiblemente podrían tener su renuncia porque se habla de que tienen interés de también correr, es el de el señor Bernardo Meneses, que es director del Instituto para Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos, el IFARU, que bueno, que estaba también envuelto en una enorme polémica el año pasado. De acuerdo a información, pues el señor Meneses estaría interesado en correr por el circuito 13-1, el circuito de Arraiján. Muy bien, una nota de política, pues en esta semana muy movida, no solamente dentro del oficialismo, sino también en la oposición. Bien, también quería comentarles una nota recién que acaba de conocerse hace poco, pues el acuerdo en que llegaron la empresa Copa Airlines y UNPAC, el sindicato, Unión de Panameño de Aviadores Comerciales, que bueno, que exigían mejoras salariales y había amenazado empezar el día de hoy con una huelga. Al final, bueno, alcanzan este acuerdo, luego después de la mediación del Ministerio de Trabajo, y así evitar la huelga. De acuerdo a lo que dijo Mitradel, con la aprobación y la firma de todas las cláusulas del proyecto de convención colectiva presentado por el sindicato, se dio por concluida la negociación del pliego, por el cual bueno, fue presentado el 25 de noviembre pasado, en un proceso en el que, según Mitradel, en este comunicado, pues la entidad participó como facilitador de las negociaciones. Como ya hemos dicho anteriormente, la huelga estaba planteada para el día de hoy a las 7:30 de la mañana. Muy bien, eso bueno, en el plano de actualidad nacional. También, bueno, quería comentarles sobre una información relacionada con un estudio de una encuesta de Gallup que nos señala que 1 de cada 5 panameños tiene intención de dejar el país. Esto, bueno, se trataría de un estudio de opinión realizado por Gallup de Panamá entre el 11 y el 27 de enero del 2023, donde se entrevistaron a con una muestra, digamos, 1.204 entrevistas. Del total de los encuestados sobre sus intenciones de dejar el país, un 39% manifestó que no tenía intención de emigrar, un 21% dijo que habría pocas posibilidades, un 16% algo y un 21% muchas posibilidades. Este dato, digamos, que llama la atención, puesto que tradicionalmente los panameños no suelen abandonar su país, a diferencia de las realidades de otros países de la región. Pues bueno, plantea un debate sobre, unas preguntas más bien, sobre cuáles serían las razones que implicaron pues el aumento de la intención de algunos panameños de salir del país. Algunos de esos elementos estarían ligados a problemas que agobian a las familias, como la situación económica del país, sumado a las oportunidades de empleo y las dificultades para acceder a este. Estamos hablando de que el porcentaje, un 21% de las personas mostraba interés de irse por razones vinculadas a la situación económica. La mayoría son hombres, jóvenes y educados, lo que preocupa por parte de digamos, la franja productiva del país, que necesitaría obviamente mano de obra calificada, que después de formarse pues estaría saliendo del país en vez de quedarse en Panamá. Tradicionalmente, bueno, la mayoría de los países en los cuales migran los panameños son Estados Unidos, España y Canadá. Bien, bueno, este es un estudio de Gallup, bueno, que también hizo otras preguntas sobre el costo de la vida,
también sobre la percepción relacionada con la labor de los diputados, y también, bueno, temas de seguridad. Toda esa información lo van a poder encontrar en una nota que preparó nuestra compañera Adelita Coriat, que está en el papel y también en la versión impresa. Bien, cerrando, bueno, esta parte de actualidad nacional, quería solamente, bueno, comentarles dos notas internacionales antes de ir con nuestra entrevista. La primera tiene que ver con Perú, que hemos seguido largamente la situación política y la crisis institucional que tiene lugar en este país. Y bueno, ayer pareciera que el Congreso del Perú, pues bueno, colocó más fuego en el conflicto, porque hace 2 días, pues señalábamos que la presidenta Dina Boluarte había anunciado que iba a pedir al Congreso que se adelantara las elecciones con una iniciativa legislativa, es decir, después de que estalló todo el conflicto en Perú, la población que estaba manifestándose, pues solicitaba que las elecciones no fueran en el 2024 como lo habían adelantado, sino que fuera este año. El gobierno de Boluarte se dio a esto y llevó la propuesta al Congreso, pero el Congreso de Perú este miércoles que pasó rechazó el proyecto de ley que contempla para realizar elecciones generales complementarias para diciembre de 2023, lo que pone no solamente en cuestión la posibilidad de Boluarte de gobernar y de plantear una salida, que es uno de las exigencias que tienen los manifestantes que están en las calles en Perú. Bienvenidos a su segmento Puesta en Escena, donde te comentamos todo sobre las actualidades en cine, farándula y cultura. El día de hoy comenzamos hablándote de uno de los nuevos estrenos de la plataforma Netflix, y es que dio a conocer su nueva película bélica llamada Narvik. Narvik es una producción noruega que retrata uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX, la derrota de Adolf Hitler. Cabe destacar que esta película no pudo haber llegado en un mejor momento, y es que la semana pasada se dio a conocer las nominaciones de los premios Oscar, en donde otra película presentada por Netflix recibió 9 nominaciones, y se trata de la película Sin Novedad al Frente, que también habla de un acontecimiento bélico, específicamente de la Primera Guerra Mundial. La historia de Narvik se da en abril de 1940 en un pequeño pueblo al norte de Noruega, donde se encontraba la minera utilizada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Tras 2 meses de conflicto, Hitler recibe su primera derrota y un soldado es obligado a regresar a casa, en donde descubrirá una completa red de secretos que puede llegar a destruir su matrimonio. Por otra parte, para los fanáticos del vallenato, el cantautor colombiano Carlos Vives lanzará este 2023, en el que será su aniversario número 30 en el mundo de la música, un álbum dedicado a la leyenda del género conocido como Rafael Escalona, cuyo primer sencillo, La Historia, se dará a conocer y estará disponible en todas las plataformas de música el 9 de febrero. El próximo álbum de Vives, que se dio a conocer por un comunicado publicado este miércoles por su agencia de prensa, se titulará Escalona nunca se había grabado así, y girará en torno al cuaderno perdido del músico que marcó la época del vallenato. Cabe destacar, obviamente, que Carlos Vives dio vida al papel de Escalona en una serie con mucho éxito a principios de la década 90, que también lo ayudó a catapultar su fama. Por último, y para alegría de los seguidores del Rey del Pop, se dio a conocer la primera película biográfica sobre Michael Jackson, que tratará sobre la vida, los acontecimientos y el lanzamiento a la fama del cantante. Obviamente, una de las misiones más importantes para esta nueva historia era descubrir quién iba a interpretar al personaje, y se dio a conocer por medio de los productores que será nada más y nadie menos que Jafar Jackson, el sobrino del Rey del Pop.
Él se encargará de contar la historia y darle vida y encarnar la piel de su tío para esta biografía, que espera estrenar entre finales de este año o 2024. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima semana en su segmento Puesta en Escena, donde te comentamos todas las actualidades en cine, farándula y cultura. Muy bien, estamos de vuelta aquí en nuestro espacio de entrevistas de portada. Hoy, bueno, para hablar de un tema muy interesante y de actualidad sobre la situación energética en el país. Especialmente, bueno, la noticia última que hubo de la suspensión del subsidio eléctrico. Para hablar sobre ese tema nos acompaña el doctor Aníbal Grimaldo, bueno, ingeniero eléctrico y analista del sector eléctrico con, bueno, una amplísima experiencia sobre el sector. Bienvenido, señor Grimaldo, aquí a Portada. Sí, muy buenos días. Muchas gracias por su invitación a usted y a su teleaudiencia. Bueno, estamos dispuestos para responder a sus preguntas en la medida que podamos hacerlo. La primera pregunta, doctor Grimaldo. Estamos hablando sobre el subsidio al eléctrico que el gobierno nos suspendió, el Fondo de Estabilización Tarifaria. Es un nuevo golpe a la economía de las familias panameñas. ¿Cuál es su lectura frente a esto? Si es una decisión correcta en ese sentido. Bueno, indudablemente que la suspensión del subsidio va a ser un golpe a la economía de las familias panameñas, sobre todo las de menor recurso, porque el subsidio estaba dirigido a ese sector de la población de menor consumo. Yo no sé exactamente a qué se debe esa suspensión, pero me imagino que es un problema de disponibilidad de fondos y lógicamente no voy a justificar por las razones por las cuales se ha dado esta suspensión. Lo que sí quería señalar sobre este tema, porque si bien la suspensión es una medida inmediata para un problema inmediato, el subsidio, la existencia del subsidio, que acumula cerca de 2.200 millones de dólares entre los años 2011 y 2022, es un síntoma de que algo anda mal en el sistema eléctrico, o por lo menos que el sistema eléctrico no está funcionando en la forma debida. Indudablemente, una cosa es enfocarlo desde el punto de vista de la economía de todos los panameños, del bolsillo de todos los panameños, de la inmediatez, pues, para afrontar los pagos de la electricidad. Y otra cosa es abordarlo desde el punto de vista de ver qué está pasando en el sistema eléctrico, Sí. Porque el hecho de que se hayan acumulado, como ya lo dije, 2.200 millones de dólares entre el 2011 y el 2022 es una señal muy fuerte, diría yo, de que el sistema eléctrico no está funcionando bien. Y digo esto porque en el año 2021, por ejemplo, que se produjeron cerca de 10.000 gigawatt hora, 8.500 gigawatt hora de esos 10.000, o sea, cerca de un 85%, se produjo con energía hidroeléctrica, energía solar o energía eólica, es decir, energía renovable cuyas fuentes son recursos de todos los panameños, recursos naturales. Entonces, ¿cuál es el mecanismo mediante el cual esa
energía, esa generación eléctrica producida con un 85% de recursos naturales, se transforma en el mercado en un precio para los consumidores que los consumidores no pueden afrontar y que el Estado tiene que subsidiar para que se pueda pagar esta energía. Es decir, ¿dónde están los costos de este sistema que, produciendo energía con recursos renovables propios, arroja productos con tales costos? Y sobre todo, ¿dónde están los costos? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Y quién se beneficia con este mercado? Indudablemente en este corto tiempo que disponemos y en este formato, por decirlo así, no pretendemos ir al fondo de esta problemática, pero sí queremos señalar que el problema de los subsidios, independientemente diría yo, del carácter dramático que tiene actualmente por la inmediatez que no lo puedan afrontar las familias de menores recursos, sí refleja una necesidad de, primero que todo, una revisión, porque una revisión profunda de lo que es el mercado eléctrico, cómo se forma el precio de la energía aquí en Panamá, dónde están los costos de esa producción y sobre todo, si hay beneficios, porque da la impresión que hay enormes beneficios en este mercado, ¿quién está beneficiándose con esa producción? Que para que el costo pueda ser afrontado, el gobierno tiene que subsidiar en forma tan masiva esa producción. Por ahora yo daría esta respuesta. Uno de los temas que preocupa mucho a la ciudadanía es precisamente el costo de la energía eléctrica de nuestro país. ¿En qué punto del desarrollo del sector energético en Panamá llegamos a esa situación en la cual es tan cara la energía en Panamá, bueno, también en comparación con otros países en la región? Sí, el precio de la energía en Panamá se establece básicamente en dos mercados: en el mercado ocasional y en el mercado de contratos. Básicamente el precio que indica que es predominante en la formación del precio es el precio del mercado ocasional, porque los contratos, en cierta forma, reflejan los precios del mercado ocasional. El mercado ocasional el precio del mercado ocasional lo establece el costo variable de la planta menos eficiente que se requirió en un momento determinado, en una hora, para satisfacer la demanda. O sea que si en una hora usted necesitó unas turbinas de gas para cumplir con la demanda, ese es el precio que va a tener toda la energía, los aportes de energía que se hicieron esa hora. Entonces, eso hace que la energía renovable, de cierta forma, adquiera el precio de la planta térmica que tuvo que ser llamada a operar para satisfacer el sistema, y eso puede encarecer el precio, por ejemplo, de la energía eólica o de la energía solar, que son producidas con sol y viento, o la energía hidráulica, al adquirir esos precios. Fuera de ello, hay unos mecanismos de transferencias entre los contratos, entre los generadores. Para decirlo simplemente, por ejemplo, un generador renovable que produce
su energía puede ser comprada por un generador térmico que tiene un contrato que usa esa energía renovable para satisfacer su contrato al precio del contrato que él tiene, que refleja el precio de una energía térmica. Entonces, el beneficio de esa transferencia se queda es el generador térmico, y ese costo o ese bajo costo que normalmente debería tener la energía renovable no va al consumidor, sino que el beneficio se queda en el generador que mediante un contrato compró esa energía. O sea que Claro. eso es lo que yo me refiero cuando digo que hay que revisar, lo cual no es algo sencillo, porque el mecanismo de mercado, las Claro. estadísticas, los precios, muchos de esos aspectos están, como se dice, bajo criterio de confidencialidad, poco abierto al conocimiento Claro, público, etc. precisamente sobre eso tenía una pregunta. Una de las decisiones que definieron la normativa del mercado energético en nuestro país fue aquellas que se tomaron en los años 90 y que estaban ligadas a las privatizaciones que hubo de las empresas generadoras de energía, de distribución de energía. En perspectiva, tomando en cuenta también su experiencia, ¿era necesario privatizar estas instituciones de energía, bueno, como el hecho en los años 90? Bueno, esa es una pregunta que es de mucho debate, ¿no? Yo diría que la privatización se hizo, era en ese momento, no se puede negar que era la entrada, por así decirlo, la entrada del neoliberalismo con toda su fuerza en todos los países, en los países de Sudamérica. La Unión Soviética se había también desmoronado, o sea que en Panamá el tema de la privatización entró en un momento donde coincidió pues con una entrada a nivel mundial. Indudablemente que discutir si una forma era mejor que otra, me parece que sería mejor establecer a dónde estamos, a dónde hemos llegado, cuáles son los problemas y cuáles son las soluciones que se pueden encontrar, algunas dentro de este sistema de libre mercado, como lo quieran llamar, otras medidas que tendrán que ser fuera de este marco, el marco actual de mercado libre, más bien hacia un mercado del tipo que teníamos, o más bien un sistema de generación con algunos elementos que existían en la época del IRRE, por ejemplo, la planificación, aspectos, pero es un tema muy complicado, o yo diría más que complicado, es un tema complejo que necesita una discusión profunda y una discusión bien informada. Claro. Pero en conclusión yo diría que sí, este mercado en el momento que estamos necesita una revisión a profundidad, porque el problema del subsidio está mostrando muy claramente que este sistema es insostenible, es prácticamente insostenible. Aquí lo que está viendo es que para que la gente pueda pagar su energía, el Estado tiene que subsidiarla, y subsidiarla en forma masiva, cuando se está produciendo con recursos propios, que son los recursos renovables. Entonces, eso para mí tiene una muestra de que hay que abordar esa revisión en forma seria, en forma profunda, por decirlo así. Sí. Algunos están cuestionados de que no es un subsidio el que se estableció, y otros ligados al sistema, al sector de energía, es un subsidio no a los consumidores, sino a las empresas. Bueno, el subsidio
sí, el subsidio en realidad va a compensar un exceso entre el gasto que tuvieron las empresas y los ingresos, porque las empresas distribuidoras, por ejemplo, tuvieron que comprar la energía a un precio que no pueden pasarlo todo a tarifa, o sea, mejor dicho, tienen que subsidiar el precio en las tarifas de las distribuidoras para que las distribuidoras eh, puedan afrontar el precio de, de la compra de generación. O sea, sí, el subsidio en forma directa se le da a la distribuidora, pero es para subsidiar el consumo de los consumidores del rango de consumidores de menores recursos. O sea que en principio el beneficio sí lo obtienen de ese subsidio, sí lo obtienen directamente los consumidores, aunque se pague o se transfiera, por así decirlo. Eso, si asumiendo que todo se está haciendo correctamente, se transfiera a través de la distribuidora, que son las que cobran la energía que consumen los consumidores y la pagan a los generadores, que son los que la generan. Pero como ya le digo, el problema está en el mismo funcionamiento, en la misma forma de que se forma, en la misma formación de los precios de la energía y en la misma mecanismo de transferencia entre los contratos, etcétera. Aparte que también hay problemas en la misma transmisión, en la misma distribución, que son las tres actividades: generación, transmisión y distribución. Son actividades separadas, por así decirlo, pero que tienen pienso que tienen sus problemas, pero me parece que el problema más grave actualmente, más urgente, está en la generación. Doctor Grimaldo, quería que nos comentase un poco sobre Sonevis en cuanto al mercado energético mundial. A partir del año pasado, estalló un conflicto en Ucrania tras la invasión de Rusia a este país, el conflicto con la OTAN y Estados Unidos. Rusia es uno de los principales productores de energía ligada a la energía fósil. Y eso, por supuesto, te has tocado todo el mercado energético. Yo le preguntaría, ¿cómo ha impactado esto al sector energético panameño, este conflicto en Europa? Bueno, yo pienso, si vemos los precios de la energía, sí, digo, los precios como ya lo dije, del mercado ocasional, que son lo que establecen básicamente los precios en Panamá, dependen del combustible, así que sí reflejan la situación que hay a nivel internacional del precio de combustible. Tengo entendido que el combustible que a mi juicio va a fijar el precio del mercado acá en Panamá va a ser el gas licuado, porque esa planta tiene la característica de ser la planta más fuerte, que margina también en la producción y en cierta forma es muy importante en la formación del precio. El combustible, el gas licuado aquí en Panamá, tiene la característica de que se importa a través de una sola empresa, que pienso que hasta donde yo conozco no hay ni siquiera una ley que rija esa importación. No hay una publicación de los precios a los cuales esa empresa le está vendiendo esa energía a ella misma, porque vamos a decirlo, esa empresa es AES, no sé si AES Panamá, AES Changuinola o AES Colón, no sé, pero esa empresa es AES, que compra el gas licuado y se lo vende a su propia generadora, o sea, ella lo adquiere pues a su propia generadora. Ahora, y no sé. Doctor, pero eso plantea una situación monopólica desde el punto de vista del sector del gas. Bueno, yo estoy diciendo lo que yo percibo, le soy franco. Este es el tipo de cosas que hay que revisar a fondo.
Yo no sé, indudablemente hay una situación de AES que no solo tiene esto que llamarle en forma quizás excesiva monopolio de la importación de gas, pero tiene una participación anormal en cuanto a la magnitud de su capacidad de generación con relación a la capacidad total instalada. Está fuera de la ley porque esa limitación solo se quiere aplicar a las plantas hidroeléctricas y a las plantas térmicas, de la cual AES tiene Gas Colón y ahora una nueva central a gas, es enorme, es enorme. Entonces, hablar de monopolio, bueno, estamos hablando de, yo diría que para ir más lejos en estas afirmaciones, habría que revisar muy bien, y esto sí, yo pienso que es necesaria una revisión. Yo todavía no me voy a la afirmación, porque es un poco, digamos, aventurero en estos temas, ¿no? tan importantes, pero indudablemente que sí necesita ser revisado a fondo. Volviendo, sobre todo, que estamos con este problema de la guerra de Ucrania, estamos, como se dice, viendo todos los días que está surgiendo un reacomodo de los productores de petróleo, y en ese campo Panamá debería primero mantener su soberanía sobre las posibilidades, las alternativas, las capacidades de integración con otros países, y no depender en forma un poco como lo está haciendo hasta ahora, entregar esa facultad de comprar el gas, etcétera, formar el precio de la energía aquí en Panamá en una empresa, cuando estamos viendo que las cosas están cambiando en forma de que, al generarse la guerra de Ucrania y al poder Rusia, por así decirlo, subsistir económicamente frente a las sanciones que le ha puesto Occidente, eso ha hecho que Rusia pueda consolidar un grupo de países donde está la mayoría de los países exportadores que quieren salir del dominio, vamos a decirlo así francamente, del dominio del dólar, porque están percibiendo que el dólar está utilizado como una herramienta para someterlo. Por ejemplo, nosotros estamos viendo que esta tendencia de los países de la OPEP a tomar decisiones autónomas fuera de las indicaciones de los Estados Unidos, que tenían, por ejemplo, que aumentar su producción hace 2 o 3 meses, esa tendencia se ha venido fortaleciendo, y que muchos países ahora mismo, como la India, como Irán, como China, como Arabia Saudita, Rusia, están haciendo sus intercambios en otra moneda que no es el dólar. Inclusive se habla de la inminencia del surgimiento de otra moneda. Bueno, eso se reflejó acá en América, en Argentina y Brasil. Pero lo que voy es que en todo esto, además, en este surgimiento de nuevos bloques, por así decirlo, es muy importante el tema de las monedas para protegerse, que estos países la perciben como una protección contra el dominio del dólar. Entonces, para decirlo, y el resultado de la guerra de Ucrania va a ser muy importante en esta conformación, claro, de estos bloques. Yo no me podría adelantar porque inclusive esta guerra desgraciadamente puede degenerar en un conflicto nuclear que, bueno, usted conocerá las consecuencias, pero lo que sí quiero insistir es que Panamá, en medio de esta situación cambiante, emergente, tiene que estar muy atento, muy pendiente de sus propios intereses, diría yo.
Claro, para... ahí insisto en lo bueno, usted mencionó, cómo Panamá podría avanzar en este contexto internacional de conflictos digamos, que incluyen a los países productores de energía fósil. ¿Cómo Panamá debería asumir su postura soberana en materia de energía? Bueno, yo pienso que en primer lugar Panamá debe indudablemente promover el tema de la paz. Y Panamá no debe alinearse ahora mismo, sino promover la negociación, en fin, promover que Panamá y la región sea una zona de paz. Buscar promover la integración también con los países vecinos, que son muchos de ellos ricos en combustible, en el caso Venezuela, México. Yo no diría tampoco, sino abrir alternativas. Yo no estoy diciendo irse en contra de ningún bloque, por así decirlo. Por ejemplo, irse en contra de los Estados Unidos, del cual tenemos una enorme dependencia, etcétera. No, yo no me refiero a eso. Yo me refiero a buscar alternativas según nuestros propios intereses y según nuestra propia característica. Panamá tiene un sistema, dentro de todo lo que hemos dicho de negativo, tiene un sistema que tiene, como lo dije antes, un 80% en el 2021 de producción renovable. Eso me parece muy bien. Además, tiene esta planta de gas que también critiqué por la forma en que se realiza el suministro, que produce una energía térmica eficiente, entre comillas. Entonces, sí tenemos una situación energética desde ciertos puntos de vista conveniente, por decirlo así, que debemos más bien cuidar, debemos aprovechar esa sobrecapacidad que tenemos ahora mismo. Imagínense, esa disponibilidad de energía eficiente aunada al hecho de que tenemos una posición geográfica beneficiosa. Eso se puede transformar en factores positivos para el desarrollo del país. Pero eso tenemos que hacerlo dentro de un marco en que Panamá se mantenga relaciones, yo tengo que decirlo, porque es lo que yo pienso, dentro de un mundo unipolar que está ahora mismo emergiendo. Yo lo veo en ese sentido, o sea que nosotros tenemos una gran oportunidad dentro de esa readecuación, pues no sé cómo decirlo, y ahí nos estamos metiendo un poco en el tema de la geopolítica, que no puedo decir que estoy autorizado para hablar con propiedad de estos temas, pero bueno, uno tiene que conocerlos. Y me parece que sí tenemos una gran oportunidad, pero tenemos, como lo dije al principio, grandes desafíos, por así decirlo. Doctor, estamos en la recta final de la entrevista. Quisiera preguntarle sobre la transición energética en la que debe avanzar Panamá, bueno, y el mundo. Usted mencionó que Panamá tiene una importante generación de energía renovable, pero ¿cómo esa generación de energía se puede ver, uno, al servicio de la mayoría de la población, y lo segundo, que avance hacia esa transición energética de energías limpia y social y ambientalmente coherentes, digamos, con un desarrollo sostenible? Bueno, indudablemente que estamos frente al cambio climático, que es un reto importante que tenemos, y la energía renovable tiene que jugar un papel importante en esas soluciones. Sin embargo, soy de la opinión que la transición energética es un proceso que tiene que ser ordenado, porque la energía renovable también tiene una característica, que son intermitentes. O sea, en cierto momento usted tiene viento, de repente no hay viento, en cierto momento tiene sol, de repente no hay sol. Entonces, el mercado eléctrico es algo que hay que satisfacer siempre. No puede, o sea, que la producción
renovable necesita una base fuerte que en este momento, hasta donde sabes, tiene que ser suministrada por los combustibles fósiles o el gas licuado o la energía nuclear que está más allá de nuestro horizonte. Y a lo que quiero llegar es que esa transición tiene que ser algo ordenado, algo planificado, porque si no se cometen errores graves. Por ejemplo, Alemania ha dicho que no quiere nucleares, eliminó sus plantas nucleares, sin embargo, le compra a Francia electricidad que en Francia es producida en su gran mayoría por energía nuclear. Entonces, hay un discurso ahí que no es muy honesto y Panamá no debe caer en ese tipo. Panamá debe hacer su transición energética en forma ordenada. Es más, nosotros tenemos posibilidad, por ejemplo, de desarrollar proyectos hidroeléctricos como Changuinola 2, que aportan lo que se llama en hidroelectricidad una gran regulación al sistema, Sí. y podría en gran medida satisfacer ese problema intermitente de las energías renovables con el almacenamiento adecuado del agua en esa represa. Entonces es una Sí. complementariedad muy interesante que Panamá debe explotar. Asimismo, la transición energética también tiene un aspecto de nuevas tecnologías, energía distribuida, redes Sí. inteligentes, que a mi juicio también para su pleno desarrollo, que son necesarias, y como usted dice, harían la energía renovable más sostenible y mejor y con mejores precios para el cliente. Claro, eso Pero plantearía eso, además la aló, necesidad de planificar con más precisión el tema energético. En Panamá, bueno, en general se planifica muy poco. En el sí, sector ahora público, mismo quiero decir. la planificación ya no existe, y además no existe un ente. Eso es importante. No existe un ente que esté viendo el sistema de Panamá como sistema completo, desde el punto de vista del consumidor, por ejemplo. Los entes están viendo las empresas, les dan permiso a las empresas ven su propio beneficio, pero no se ve el sistema como un todo. Qué es lo que le conviene, qué es lo que, como en el caso del IRRE, que se buscaba un sistema desarrollado al mínimo costo, Claro. por así decirlo, ya eso desapareció. Pero bueno, sí, pienso que nosotros tenemos grandes oportunidades frente a todos estos retos, pero tenemos que revisar a fondo el mercado eléctrico que tenemos, su Sí. sistema de generación, transmisión, distribución. La distribución también, porque fíjese, para esta Sí. energía renovable, de energía distribuida, hasta Sí. cierto punto, el hecho de que uno ponga un panel solar en su casa, eso no le gusta a la distribuidora porque le quita su negocio un poco. Entonces, este tipo de cosas, para que de verdad se impulse, se haga masiva la introducción de la energía solar, a lo mejor hay que revisar un poco también el marco regulatorio de las distribuidoras. Claro. Hoy estuvimos con el doctor Aníbal Grimaldo. Bueno, él es ingeniero electrónico con más de 30 años de experiencia en el sector de energía. Además, analista sobre este sector. Muchísimas gracias, doctor Grimaldo, por acompañarnos aquí en Portada. Muy bien, bueno, aparte de los temas que están sobre la mesa para discutir sobre la situación de la energía en Panamá, creo que algo muy interesante de varios de los temas que tocamos en la entrevista fue precisamente la necesidad de avanzar hacia una soberanía energética, especialmente en un momento en el cual el contexto internacional pues, bueno, se presenta con unas complejidades y dificultades en el cual, desde el punto de vista geopolítico, pues Panamá no debería al menos quedar a merced de los intereses de las potencias que en su mayoría bueno, tienen un peso fundamental en el mercado de energía. Seguiremos hablando sobre este tema. Gracias por acompañarnos hoy en Portada. Nos veremos mañana a las 10:30 aquí en este espacio de la Estrella de Panamá. Saludos.